Estados Unidos acaba de presentar un avión hipersónico que, según los cálculos de ingenieros aeroespaciales de todo el mundo, simplemente no debería poder volar. Estamos hablando de velocidades superiores a Mach 5, maniobrabilidad en régimen hipersónico y una gestión térmica que desafía todo lo que sabíamos sobre física de materiales. Este no es ciencia ficción, es real. Está volando ahora mismo y tiene a China y Rusia completamente desconcertadas. ¿Cómo es posible que un vehículo aéreo mantenga control estructural cuando su superficie alcanza temperaturas de más de 1650 grados Celsius? ¿Qué tecnología secreta permite que un avión viaje a más de 6300 kilómetros por hora sin desintegrarse literalmente en el aire? Y más importante aún, ¿por qué los expertos afirman que este desarrollo rompe las reglas fundamentales de la aerodinámica convencional? Durante décadas, la barrera hipersónica fue considerada el límite definitivo de la aviación tripulada. Incluso el legendario SR-71 Blackbird, el avión tripulado más rápido jamás construido, solo alcanzaba Mach 3,3, pero este nuevo proyecto estadounidense no solo supera ese récord, lo pulveriza, y lo hace de una forma que contradice los principios básicos que durante 80 años definieron cómo debían diseñarse los aviones de alta velocidad. Para entender por qué este avión hipersónico es tan revolucionario, primero necesitamos comprender qué hace que volar a velocidades hipersónicas sea tan extraordinariamente difícil. La velocidad del sonido, conocida como Mach 1, equivale aproximadamente a 1235 km por hora al nivel del mar. Cuando hablamos de velocidades hipersónicas, nos referimos a Mach 5 o superior, es decir, más de 6000 km por hora. A esas velocidades, la física del vuelo cambia por completo. El aire frente al avión no puede apartarse lo suficientemente rápido, creando una onda de choque que comprime violentamente las moléculas de aire. Esta compresión genera calor extremo por fricción atmosférica. Para ponerlo en perspectiva, a Mach 5, la temperatura en la punta del morro de un avión puede superar fácilmente los 1000 grados Celsius, temperatura suficiente para derretir acero estructural común. El SR-71 Blackbird, diseñado en los años 60, ya enfrentaba este problema a Mach 3,3. Los ingenieros de Lockheed tuvieron que desarrollar una aleación especial de titanio y diseñar el fuselaje para que se expandiera físicamente durante el vuelo, permitiendo que las placas metálicas se movieran varios centímetros sin romperse. El avión literalmente crecía en vuelo debido al calor extremo. Ahora multiplica ese desafío técnico por 2. Este nuevo avión hipersónico estadounidense opera rutinariamente a Mach 5,5 o superior, según informes técnicos filtrados del Pentágono en 2023. A esa velocidad, la gestión térmica no es solo un problema de ingeniería. Es una batalla constante contra las leyes de la termodinámica. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Los análisis independientes realizados por institutos aeroespaciales en Reino Unido y Alemania señalan que los materiales tradicionales, incluso los compuestos cerámicos más avanzados disponibles públicamente, no deberían resistir las condiciones de vuelo sostenido a esas velocidades. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? La respuesta involucra materiales que hasta hace 5 años se consideraban puramente teóricos. Los documentos desclasificados parcialmente por DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, en 2024 revelan que el proyecto incorpora lo que denominan compuestos de carburo de hafnio reforzado con nanotubos de carbono. Este material tiene un punto de fusión cercano a los 3900 grados Celsius, casi el doble que el acero inoxidable convencional. Pero aquí está el truco. El carburo de hafnio por sí solo es extremadamente frágil. Se rompe bajo tensión mecánica como el vidrio. La innovación estadounidense fue integrar nanotubos de carbono en una matriz tridimensional dentro del material, creando una estructura que combina la resistencia térmica del carburo con la flexibilidad y tenacidad del carbono reforzado. El resultado es un material que puede soportar tanto el calor extremo como las tremendas fuerzas G que experimenta un avión hipersónico en maniobras. Sin embargo, la gestión térmica va mucho más allá de simplemente usar materiales resistentes al calor. A Mach 5, el fuselaje completo de un avión se convierte en un horno volador. Necesitas una forma de disipar ese calor constantemente, o la estructura interna, los sistemas electrónicos, el combustible e incluso el piloto, si lo hubiera, se cocinarían literalmente. Aquí es donde entra la segunda innovación revolucionaria, un sistema de refrigeración activa por transpiración. Imagina la piel del avión como si estuviera sudando. Pequeños poros microscópicos en la superficie exterior del fuselaje liberan un refrigerante líquido especial que se evapora instantáneamente al contacto con el aire hipersónico. Este proceso de evaporación absorbe enormes cantidades de calor, enfriando la estructura de forma continua durante todo el vuelo. Este concepto, conocido como enfriamiento por transpiración,
fue propuesto teóricamente en los años 70, pero nunca se había implementado exitosamente en un vehículo operacional. Los desafíos eran inmensos. Necesitas miles de millones de microporos distribuidos uniformemente, un sistema de bombeo capaz de funcionar en condiciones extremas, y un refrigerante que no se congele a altitudes de 30.000 metros ni se inflame al calentarse. Según informes técnicos publicados en Aviation Week en marzo de 2024, el sistema utiliza un hidrocarburo sintético refrigerante de diseño clasificado que puede operar en un rango de temperaturas desde menos 150 hasta más 500 grados Celsius. El sistema completo añade solo el 8% del peso total del avión, pero reduce la temperatura superficial en más de 600 grados durante vuelo hipersónico sostenido. La gestión térmica era el primer obstáculo imposible. El segundo es aún más complicado. ¿Cómo propulsas algo tan rápido sin consumir toneladas de combustible por segundo? La propulsión hipersónica es quizás el desafío técnico más complejo de todo este proyecto. Los motores a reacción convencionales, incluso los más avanzados turbofan militares, dejan de funcionar eficientemente alrededor de Mach 3. Más allá de esa velocidad, la temperatura del aire entrante es tan alta que el combustible se enciende espontáneamente antes de llegar a la cámara de combustión, destruyendo el motor. La solución tradicional para vuelos supersónicos era el motor ramjet o Stator Reactor. Este diseño elimina las partes móviles. Simplemente comprime el aire usando la propia velocidad del vehículo. El aire entra a alta velocidad, se comprime por la geometría del conducto, se mezcla con combustible, se quema y sale generando empuje. Simple, elegante, eficiente a Mach 3 a 5. Pero a Mach 5 y superior, incluso el ramjet tiene un problema. El aire debe desacelerarse a velocidades subsónicas antes de la combustión. Esto genera pérdidas energéticas masivas y limita la velocidad máxima alcanzable. La respuesta a este problema es el scramjet, motor de combustión supersónica. En un scramjet, el aire fluye a través del motor a velocidades supersónicas durante todo el proceso. No hay desaceleración. El combustible se inyecta y se quema mientras el aire viaja a más de Mach 2 dentro del propio motor. Suena sencillo, pero imagina intentar encender una cerilla dentro de un huracán categoría 5 mientras viajas a 6.000 km por hora. Así de difícil es lograr combustión estable en un scramjet. El proyecto X-51 de la NASA, probado en 2004, logró volar brevemente a Mach 9,6 usando un scramjet. Fue un hito histórico, pero solo funcionó durante 10 segundos antes de que el vehículo experimental perdiera control y se desintegrara. Nadie había logrado hacer funcionar un scramjet de forma sostenida y controlada en un vehículo reutilizable. Hasta ahora, el nuevo avión hipersónico estadounidense utiliza lo que los ingenieros llaman un motor de ciclo combinado o TB. CCCC, Turbine Based Combined Cycle. Este sistema integra 3 tipos de motores en uno. Un turbofan convencional para despegue y vuelo subsónico. Un ramjet para aceleración de Mach 3 a 5. Y finalmente un scramjet para velocidades hipersónicas sostenidas de Mach 5 a 7. La transición entre estos modos de operación es automática y ocurre en cuestión de segundos. A medida que el avión acelera, deflectores internos redirigen el flujo de aire hacia diferentes secciones del motor. Es como tener 3 motores completamente diferentes en un solo paquete. Y el sistema de control debe gestionar estas transiciones sin perder empuje ni estabilidad. Documentos técnicos presentados en la conferencia de la Asociación Americana de Aeronáutica y Astronáutica en 2023 describen que el sistema TBCC desarrollado por Northrop Grumman y Pratt & Whitney para este proyecto logró por primera vez una eficiencia térmica superior al 45% en modo scramjet, un récord absoluto que duplica el desempeño de diseños anteriores. Ahora bien, resolver la propulsión es solo parte del problema. ¿Qué pasa con el control? A Mach 6, las superficies de control convencionales, alerones y timones simplemente no funcionan como en aviones normales. Controlar un avión a velocidades hipersónicas es fundamentalmente diferente a controlar cualquier aeronave convencional. A esas velocidades, el flujo de aire alrededor del fuselaje se comporta de formas contraintuitivas. Los timones y alerones tradicionales generan fuerzas de control moviendo superficies físicas contra el flujo de aire. Pero a Mach 6, mover una superficie de control puede generar ondas de choque tan violentas que desestabilizan completamente el vuelo en lugar de controlarlo. Además, a esas velocidades, el tiempo de reacción disponible es prácticamente nulo. A 6.000 km por hora, el avión recorre más de 1,6 km por segundo.
Si necesitas cambiar de rumbo para evitar una montaña o ajustar la trayectoria, no tienes margen para pensar. Cualquier corrección debe ejecutarse en milisegundos. La solución implementada en este avión es un sistema de control de vuelo por inyección de fluido de reacción combinado con inteligencia artificial predictiva. En lugar de mover superficies físicas, el sistema inyecta chorros de gas comprimido estratégicamente en puntos específicos alrededor del fuselaje. Estos chorros alteran localmente el flujo de aire, generando fuerzas de control sin necesidad de partes móviles grandes. La inteligencia artificial monitorea constantemente cientos de sensores distribuidos por toda la estructura del avión. Mide presión, temperatura, aceleración, posición, velocidad y dirección en tiempo real. Usando estos datos, predice la trayectoria del avión con 3 segundos de anticipación y ajusta automáticamente los chorros de control para mantener estabilidad perfecta. Este sistema, desarrollado inicialmente para misiles balísticos y vehículos de reentrada espacial, nunca se había integrado en una plataforma reutilizable tripulada o tripulable. Los desafíos computacionales son enormes. El procesador de control de vuelo debe ejecutar más de 50 millones de cálculos por segundo para mantener el avión estable. Según un análisis publicado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en enero de 2024, el sistema de inteligencia artificial del avión utiliza redes neuronales entrenadas específicamente en simulaciones de vuelo hipersónico. Estas redes aprendieron cómo responder a perturbaciones aerodinámicas complejas durante más de 10.000 horas de simulación computacional antes de su primer vuelo real. Pero la estabilidad no es el único problema. También está la cuestión del alcance operacional. Un avión hipersónico consume combustible a una velocidad brutal. El SR-71 Blackbird tenía un alcance de apenas 5.400 kilómetros antes de necesitar reabastecimiento en vuelo. Para que un avión hipersónico moderno sea estratégicamente útil, necesita poder volar desde una base en Estados Unidos hasta cualquier punto del planeta sin repostar. El problema del combustible en aviación hipersónica es brutal. Un motor scramjet funcionando a máxima potencia consume aproximadamente 1 tonelada de combustible por minuto de vuelo. Si haces los cálculos, para un vuelo de 2 horas desde California hasta Japón, necesitarías 120 toneladas de combustible. Eso es más combustible del que pesa el avión entero completamente vacío. Durante años, este fue el obstáculo que detuvo todos los programas hipersónicos tripulados. Simplemente no había forma de llevar suficiente combustible para misiones de alcance global. Pero en 2018 algo cambió radicalmente. Un equipo conjunto de DARPA y la Fuerza Aérea y Boeing desarrolló un nuevo tipo de combustible sintético denominado JP-10 mejorado. Este combustible tiene una densidad energética 40% superior al queroseno de aviación convencional. Cada litro de este combustible libera 40% más energía al quemarse. Además, este combustible tiene propiedades especiales que permiten que funcione también como refrigerante. Antes de quemarse en el motor, el combustible circula a través de intercambiadores de calor en las superficies más calientes del fuselaje, absorbiendo calor y enfriándose. Luego, ese combustible precalentado se inyecta en el scramjet, donde se quema más eficientemente. Es un diseño de doble función: refrigerante primero, combustible después. Con este combustible avanzado, el alcance operacional del avión aumentó de aproximadamente 3.000 kilómetros a más de 12.000 kilómetros sin reabastecimiento. Eso es suficiente para volar desde cualquier base estadounidense hasta cualquier punto del planeta en menos de 3 horas. Pero aún quedaba un problema fundamental que amenazaba todo el proyecto: la firma térmica. Un avión viajando a Mach 6 genera una estela de calor tan intensa que puede detectarse desde satélites espías a cientos de kilómetros de distancia. Es imposible ocultarlo. Cualquier sistema de defensa aérea moderno podría rastrearlo fácilmente. En 2020, los estrategas militares argumentaban que un avión tan visible térmicamente sería vulnerable a misiles antiaéreos avanzados, especialmente los sistemas S-400 rusos o HQ chinos, diseñados específicamente para derribar objetivos hipersónicos. Pero entonces apareció la solución más inesperada de todas. En lugar de intentar ocultar el calor, el diseño lo utiliza como ventaja. El avión lleva integrado un sistema de contramedidas térmicas que libera señuelos de alta temperatura en patrones programados durante el vuelo.
Estos señuelos, pequeños proyectiles que se queman intensamente al eyectarse, crean docenas de firmas térmicas falsas alrededor del avión real. Para un sistema de defensa aérea, el resultado es un caos total. Los radares y sensores infrarrojos detectan 30 o 40 objetivos hipersónicos moviéndose simultáneamente en formas caóticas. Identificar cuál es el avión real se vuelve prácticamente imposible. Y para cuando los sistemas enemigos logran discriminar los señuelos del objetivo verdadero, el avión ya está a cientos de kilómetros de distancia. Esta táctica combinada con la velocidad extrema hace que interceptar el avión sea extraordinariamente difícil, incluso si lanzas un misil tierra-aire a Mach 5 hacia el avión. Este puede simplemente acelerar a Mach 6,5 y alejarse del misil. No hay actualmente ningún misil aire-aire o tierra-aire operacional capaz de alcanzar un objetivo maniobrando a esas velocidades. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Rompe este avión las leyes de la física? No. Lo que realmente hace es resolver problemas que durante 80 años se consideraron imposibles de superar con tecnología aeronáutica convencional. La gestión térmica extrema se resuelve con materiales compuestos de carburo de hafnio, reforzado con nanotubos y refrigeración activa por transpiración. La propulsión hipersónica sostenida se logra mediante motores de ciclo combinado que integran turbofan, ramjet y scramjet en un solo sistema. El control de vuelo a velocidades extremas se gestiona con inyección de fluidos y inteligencia artificial predictiva. El alcance operacional global se alcanza usando combustibles sintéticos de alta densidad energética. Y la supervivencia en entornos de amenaza se garantiza mediante contramedidas térmicas activas y velocidad pura. Cada una de estas tecnologías individualmente ya existía en forma experimental. La verdadera revolución fue integrarlas todas en una plataforma funcional, operacional y reutilizable. Eso es lo que nadie había logrado antes. Eso es lo que tiene a China y Rusia preocupadas. Y eso es lo que marca el comienzo de una nueva era en la aviación militar. Este avión representa el sucesor del SR-71 Blackbird, pero multiplicado exponencialmente en capacidades. Puede realizar reconocimiento estratégico sobre cualquier territorio del planeta en cuestión de horas. Puede entregar cargas de precisión en cualquier objetivo global en menos de 3 horas desde el despegue. Y lo más importante, puede hacerlo sin que ningún sistema de defensa existente pueda detenerlo. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de un cambio fundamental en cómo se proyecta el poder aéreo. Estamos hablando del final de la invulnerabilidad de los sistemas de defensa aérea tradicionales. Y estamos hablando de una tecnología que inevitablemente cambiará para siempre las reglas del conflicto moderno. Las leyes de la física no se rompieron, simplemente fueron dominadas.